Enseguida damos inicio a la conferencia inaugural del Encuentro Latinoamericano de Políticas, dictada por el señor Antonio Prado, secretario adjunto ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Como yo dije en mi discurso, la CEPAL lanzó 3 documentos fundamentales para nuestro trabajo en la región. En 2010 lanzamos La Hora de la Igualdad. Este documento salió en un momento muy importante, no solamente de la región, pero también del mundo. Luego, após el año más difícil de la crisis internacional, que ocurrió en el 2007-2008. Bien, este documento trae el tema de la igualdad como tema central, y el fundamental en este documento es traer el mensaje de que crecimiento y desarrollo económico no están reñidos con el proceso de distribución de ingresos. O sea, creemos que igualar es funcional al proceso económico. Y por eso la consigna igualar para crecer y crecer para igualar. Es un documento que fue lanzado en Brasil, y nosotros creemos que de alguna forma reflejamos en el documento un clamor que fue creciendo en los años de democracia en nuestra región, que es justamente ese clamor por una mayor igualdad. El documento Cambio Estructural para la Igualdad, que fue lanzado en San Salvador en 2012, profundiza el tema de la igualdad, tratando de sus elementos estructurales más fundamentales, como el tema de la heterogeneidad estructural y también el tema del mercado de trabajo. Este documento trata directamente de la necesidad de un cambio estructural en la región para sostener los procesos distributivos, y que el mercado de trabajo es central en esta estrategia. Por lo tanto, empleos con derechos, empleos de calidad, son necesarios en esa estrategia. El último documento fue el documento Pactos para la Igualdad, lanzado en Lima en 2014. En este caso, como ya fue tratado acá, el tema de la nueva ecuación Estado, mercado y sociedad está presente, justamente porque en nuestra visión no basta buen diagnósticos, no bastan buenas formulaciones de políticas públicas, hay que tener capacidad de gestión, pero también capacidad política de sostener los proyectos, principalmente los que son necesarios para continuar el proceso de disminución de la pobreza y de la desigualdad en la región, que son procesos de largo plazo y son profundos. Entonces, el tema de los pactos son tratados en ese documento justamente por esta necesidad, la necesidad de que las políticas públicas deben ir más allá que una única administración de gobierno, debe ser políticas de Estado de larga duración. Y para eso es necesario pactos de mediano y largo plazo. En este último documento, claro que nosotros continuamos trabajando el tema de la igualdad y
formulado de forma negativa el tema de la desigualdad. No solamente desde la dimensión de ingresos, sabemos que la región es la más desigual desde el punto de vista de la distribución de ingresos, no necesariamente desde el punto de vista de otras dimensiones, pero desde la de ingresos sí. En este último documento tratamos también la segregación social en varias dimensiones, la educativa, la territorial, la de habitabilidad y así por delante, la de salud, que es un fenómeno que creció mucho en los años de políticas neoliberales en la región, justamente porque de alguna forma los procesos de privatización de los servicios públicos generaron esta segregación entre pobres y ricos y afectaron de alguna forma el sentido republicano, principalmente de la educación. Tratamos ahí también el tema de la fiscalidad, el tema de los derechos reproductivos, de pertenencia, de reconocimiento social, de acceso, así por delante. Otro tema fue el tema del consumo. ¿Y por qué tratamos ese tema? Justamente porque el tema de consumo está vinculado a varias dimensiones, que la económica, la social y la ambiental. Es un tema bastante comprensivo. Se puede ver que en la última década la región progresó desde el punto de vista de la disminución de la pobreza y de la desigualdad, y también progresó desde el punto de vista del acceso al consumo, pero principalmente al consumo privado. No pasó lo mismo con el consumo de servicios públicos, o sea, adentro de las casas las cosas mejoraron de forma significativa, importante, con acceso al consumo, con acceso al crédito, pero desde el punto de vista de los servicios sociales y de los servicios públicos no pasó lo mismo. Una cosa más sencilla es el tema del acceso al consumo de los automóviles, que avanzó de forma acelerada, pero la infraestructura de transporte no siguió el mismo ritmo y por lo tanto las ciudades pasaron a tener más contaminación, más problemas de tacos, como se dice acá en Chile, y así por delante. Entonces esa desimetría entre el consumo privado y el consumo público es un tema muy relevante que debe ser considerado. La gobernanza de los recursos naturales, otro tema fundamental. Una tesis muy común en la teoría económica internacional es el tema de la maldición de los recursos naturales. Nosotros no deberíamos aceptar esta tesis con facilidad, deberíamos considerarla, la verdad, como un desafío. El problema no es la maldición de los recursos naturales, el problema no es la abundancia de los recursos naturales, el problema es no tener políticas públicas para aprovechar esta riqueza de recursos naturales que tenemos en la región. Por lo tanto, el tema de la gobernanza de los recursos naturales es un tema central y este documento nuestro sobre pactos tiene ahí un capítulo específico sobre eso. Tratando del tema de la propiedad de los recursos naturales, de la apropiación de las rentas de los recursos naturales y de la distribución de esas rentas, ¿no? Tomamos muy en serio el modelo noruego, que es un modelo muy importante porque es un modelo que considera los recursos naturales como un bien de la sociedad y por lo tanto crearon ahí un fondo soberano que tiene hoy en día 600 mil millones de dólares acumulados a través de las rentas de esos recursos naturales, en este caso del petróleo. Dicen que Noruega es el primer país del mundo que tiene toda la población millonaria, porque si uno divide ese fondo, pero la población de Noruega resulta
más de $1 millón para cada uno. Entonces, y que es una cosa muy relevante, pero que considera que los recursos naturales son no solamente de la generación presente, pero de las generaciones futuras. El tema intergeneracional ahí, de la justicia intergeneracional, es fundamental. Entonces deberíamos tratar no solamente desde el punto de vista de las necesidades del desarrollo en la región, de cómo apropiarse de esas rentas, de cómo distribuirlas, pero también pensando en esa dimensión intergeneracional. Tenemos que considerar no solamente desde el punto de vista de la riqueza, pero también de la propia sostenibilidad ambiental, ¿no? Explotar estos recursos no puede generar problemas para las próximas generaciones, hay que beneficiarlas. El último tema, claro, es el propio tema de la importancia de pactar, y eso creemos fundamental justamente para sostener las políticas de largo plazo. Vamos a ver un poco lo que nos mueve. Este gráfico es un gráfico, la línea de arriba es una línea amarilla, creo que debe ser difícil de verla desde atrás. Son las tasas de pobreza de América Latina y el Caribe. La de abajo, la línea azul, es el PIB per cápita en nuestra región. Se puede ver claramente lo que pasó en los años 80, conocido como la década perdida. Bien, ahí está la tasa de pobreza, que era de 40,5% de la población, subió a 48,4% en 1990. Pero ¿cuál es la información fundamental que está ahí, más allá de que creció la pobreza durante la crisis de los años 80? Es que nos tomó 25 años para volver al mismo número de 1980. Solamente en 2005 volvemos a números inferiores a este 40,5 de 1980. Por lo tanto, la forma de ajustar la economía en situaciones de crisis importa mucho cuando tratamos del tema de los indicadores sociales. Los perjuicios, los brasileños hablan prejuicios, porque los perjuicios son ahí tremendos en este periodo. Se puede ver también que el PIB per cápita en la línea azul se recupera en 15 años, por lo tanto más rápido que las tasas de pobreza. Ese es un tema fundamental. Nosotros estamos hablando mucho de la encrucijada en que está América Latina en este momento. Podríamos tratar esa encrucijada desde la perspectiva del crecimiento, porque estamos cada vez creciendo menos en la región, hasta los países que venían con crecimiento importante ya están bajando sus tasas, como el caso de Chile mismo, y van a seguir Perú y Colombia. Los grandes ya estaban en una situación ahí de bajo crecimiento, como en el caso de Brasil, de México. Eso todo está vinculado a crisis internacional. Pero lo que pasó luego después de la crisis fue lo que podríamos decir un divisor de aguas en la región, en la medida en que los gobiernos en la región no ajustaron siguiendo los modelos de los años 80. La verdad, buscaron proteger los segmentos más vulnerables de la población durante la crisis y adoptaron políticas, después del 2009, políticas anticíclicas, y la región terminó por continuar este proceso de reducción de las tasas de pobreza. Lo que sería de esperar es que se fueran adoptadas políticas de ajustes estructurales de los años típicos de los años 80 y de algunos años 90, podríamos volver a este fenómeno de crecimiento de la pobreza. Pero no, continuó bajando las tasas de pobreza porque los gobiernos no hicieron ajustes
estructurales típicos de los años 80, eran políticas anticíclicas. Bien, pero la encrucijada es justamente continuar este proceso de reducción de la pobreza, porque la pobreza continúa vulnerabilizando más de 160 millones de latinoamericanos, y también continuar el proceso de disminución de la desigualdad. Vamos a ver en ese gráfico una cosa muy importante, principalmente para nosotros que tratamos de los factores estructurales de la desigualdad. Se puede ver claramente que la reducción de la pobreza va mucho más rápido que la reducción de la desigualdad. Descubrimos en esta última década que se puede reducir mucho la pobreza sin reducir en el mismo ritmo la desigualdad. Y eso por problemas estructurales. Yo diría que nuestra encrucijada está justamente, claro, volver a crecer, pero también tener la capacidad de continuar el proceso de disminución de la pobreza, pero acelerar significativamente el proceso de disminución de las desigualdades. Esa es la encrucijada que tenemos en la región. Pero bien, ¿por qué la región avanzó, ¿no? en estos últimos años, en esas últimas décadas? Primero, porque logró superar los procesos hiperinflacionarios, porque pasaban varios de los países de la región. No fue el caso de Chile, que no tenía proceso hiperinflacionario en la década de los 90, pero muchos países de la región tuvieron que hacer ahí procesos de superación de la hiperinflación. Esto claro que ayuda en la disminución de la pobreza, y por eso que en los años 90 la pobreza disminuye, a pesar que no tan rápido como se puede ver, como pasó ahí después de los años 2000, que ahí la caída de la curva amarilla es súper inclinada, ¿no? Pero bien, la superación de la hiperinflación fue fundamental en este proceso en los años 90 y también en los 2000, porque eso continuó en los años 2000. El crecimiento de los gastos con políticas sociales, podemos ver ahí que los gastos como porcentaje del PIB salieron de 12,5 en el inicio de los años 90 y ahora están en 19,2, entonces hubo ahí un importante crecimiento de los gastos sociales. La participación de los gastos sociales en el presupuesto general también creció, ¿no? Y también el gasto público total como porcentaje del PIB creció en este periodo. Un otro factor que explica la reducción de la pobreza es el llamado bono demográfico. O sea, la tasa de dependencia está disminuyendo porque la población con menos de 15 años ya está disminuyendo y la población con más de 60, 65 años todavía no está creciendo. Entonces disminuye la tasa de dependencia y eso ayuda mucho en el tema de disminución de la pobreza y también en el tema de disminución de la propia tasas de desempleo, ¿no? Vamos a ver desde el punto de vista estructural, porque cuando tratamos del tema de la diferencia de la disminución de la desigualdad y de la pobreza, lo que explica esta baja elasticidad de la desigualdad, mismo en situaciones de crecimiento más fuerte y de disminución más fuerte de la pobreza, son los problemas estructurales que la región tiene. Bien, la tradición cepalina, desde el primer documento de Prebisch, de los problemas fundamentales de desarrollo en América Latina y el Caribe, trata tres factores estructurales fundamentales: la heterogeneidad estructural,
que es justamente las diferencias, trata de las diferencias de productividad entre e intra los sectores económicos. La diferencia, por ejemplo, de productividad entre una pequeña empresa en Chile y una grande empresa en Chile llega a cerca de 30 veces. Eso no pasa en países europeos y de la OCDE en general, ¿no? Es un fenómeno más típico de América Latina. Ese es un gran problema, justamente vamos a ver ahí más adelante por qué. El otro es la vulnerabilidad externa, que es un problema recurrente de América Latina, porque hay una tendencia de deterioración de los términos de intercambio. Mismo ahora en este proceso, algunos economistas han dicho, no, eso ya fue superado, no vamos más a tener problemas en el deterioro de los términos de intercambio, porque hubo un cambio de largo plazo en los precios de las materias primas, de las commodities del mercado internacional. Eso no corresponde, son ciclos de largo plazo de las commodities. Hay un estudio de José Antonio Campo, que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, que trata de ese tema y que es recurrente, y mismo en este proceso que es más largo que los otros, el tema está. Podemos ver cómo están los precios de los minerales en los últimos tiempos. Ya hay un deterioro ahí en esos precios que generan una vulnerabilidad externa en este momento en América Latina latente, en el Caribe es de hecho, ¿no? Está pasando en el Caribe en este momento. El otro es la debilidad del Estado y de las instituciones. América Latina tiene esa característica de que los estados son subfinanciados y tienen una baja capacidad de formular, de gestionar y de mantener políticas públicas de mediano y largo plazo. Vamos a ver el tema de la heterogeneidad estructural. Bien, este tema no es solamente lo que nosotros llamamos de las brechas internas. Las brechas internas de productividad son relevantes, están muy vinculadas a la heterogeneidad estructural en su concepto más clásico, pero también hay las brechas externas, que es el hecho de que crece la brecha entre la productividad de América Latina y el Caribe y la productividad de los países desarrollados. Se puede ver ahí en el gráfico, en la línea verde, que la productividad de América Latina, que se lee en el eje derecho, está abajo de $25.000 por ocupado, ese es PIB por ocupado, valor adicionado, por agregado por ocupado, mientras en economías desarrolladas, ahí se lee en el eje izquierdo, están en cerca de $75.000, y creciente. Y la nuestra, como la característica del gráfico no permite ver esto, pero está creciendo la brecha entre las economías desarrolladas, la productividad de las economías desarrolladas y las de América Latina y el Caribe. Se puede ver que en el este asiático hay una convergencia, ¿no? Por la inclinación de la curva se puede ver que hay una convergencia, están abajo todavía de los niveles de productividad de los países de la OCDE, pero hay una convergencia de largo plazo. Bien, este gráfico, que es de un estudio de Ricardo Infante y de Osvaldo Zunkel, que utilizamos en nuestros documentos de los periodos de sesiones, es un gráfico emblemático de ese tema de la heterogeneidad estructural. Ahí hay una separación de tres estratos de alta productividad, de empresas de alta productividad, de mediana productividad y de baja productividad. Ahora miren que las empresas de alta productividad generan 2/3 del PIB, pero solamente 19,8% de las ocupaciones. Bien, eso significa que 80% de las ocupaciones están en sectores de mediana y baja productividad.
Por lo tanto, cuando hablamos de desigualdad, esa es la estructura que tenemos que cambiar. Y la mala noticia es que en los últimos 10 años eso no cambió. Continúa prácticamente de la misma forma. O sea, la llamada bonanza de las commodities, de los recursos naturales, de los precios de los recursos naturales, no fue bien aprovechada para disminuir esas brechas fundamentales en el desarrollo de América Latina y el Caribe. Esto es el promedio, pero pasa con algunas diferencias en todos los países de la región. Ahora, miren que los estratos altos, o sea, las empresas que están en los estratos altos de productividad, tienen una productividad promedio de $91.000. Eso está en el nivel de la productividad de las empresas internacionales. Esas son las empresas que tienen capacidad de competencia internacional. Entonces, no está ahí el problema, ¿no? Las grandes empresas en la región, y ya tenemos varias translatinas, con capacidad de competencia internacional y capacidad de exportación de capitales, ¿no? No solamente en el caso de Chile, en que hay ahí, había una distorsión de estímulos a esa exportación de capitales, pero en toda la región pasa lo mismo, esa tendencia de exportación de capitales, pero tienen capacidad de competencia internacional y es más elevada que el promedio de la productividad de los países de la OCDE. Vimos que estaba en $75.000, ¿no? El promedio. Pero el mensaje ahí es, sí, las grandes tienen capacidad. Ahora el tema está en los estratos medios y estratos bajos. Para esas es que tenemos que construir estrategias para aumentar las ganancias de productividad en esos sectores y por lo tanto permitir una mejor distribución de los ingresos. Hoy en día esto es mucho más difícil de que en los años de la urbanización, porque el proceso de migración de los sectores rurales para las ciudades aumentaba la productividad sistémica. Ahora se trata justamente de migrar adentro mismo de los sectores urbanos, principalmente de servicios de baja productividad para servicios de productividad más elevada, ¿no? Bien, ahí está la heterogeneidad estructural. Esos temas todos son fundamentales para el tema de la desigualdad. La vulnerabilidad externa es otro tema, ¿no? Es un tema pero que es recurrente y tenemos que aprender a manejarlo. Podemos ver ahí que el manejo del tipo de cambio, eso de dejar que el tipo de cambio fluctúe libremente, genera problemas. Y el problema es justamente que en estos periodos hay una tendencia a la apreciación del tipo de cambio. Y la apreciación del tipo de cambio no afecta a las exportaciones de commodities, pero afecta significativamente a las exportaciones de bienes manufacturados. Por lo tanto, afecta directamente a la industria, ¿no? Y la industria es un elemento dinámico en el proceso de absorción de innovaciones y de transmisión de la productividad al sistema productivo. No es cuando se dice la industria ya tiene una participación muy baja en el PIB en la región, mismo en países como Brasil, que tiene una industria significativa, pero el tema es que la industria es el sector que absorbe, ustedes conocen bien este proceso, que absorbe a través de sus inversiones nuevas tecnologías y que también difunde nuevas tecnologías al sistema productivo.
Entonces es fundamental tener capacidad de desarrollo industrial. Miren que la vulnerabilidad externa, que la gente hablaba que ya era un tema del pasado, ¿no? Podemos ver claramente que ya está ahí una vez más como problema latente. Esta línea negra es justamente el déficit de transacciones corrientes, que considera el balance de bienes, de rentas, de servicios y de transferencias corrientes. La región está, una vez más, con déficits que ya están ahí caminando de 2,5 al 3, ¿no? Pero continúa creciendo en 2014. ¿Por qué que es un problema latente para América Latina y no un problema efectivo? Porque durante el periodo de bonanza de los precios de commodities hubo una acumulación de reservas internacionales. Y esas reservas internacionales le permiten que manejar ese tema de forma más tranquila que en las crisis anteriores en que no habían reservas internacionales para garantizar eso, ¿no? Pero es un problema que está en la agenda, no se puede perderlo de vista. Bien, ¿cómo eso afecta a la pauta de exportaciones? Bien, afecta aumentando la participación cada vez más de las exportaciones de materias primas y de recursos naturales y también de manufacturas intensivas en recursos naturales. Eso no sería un problema per se si no estuviera vinculado a una especie de, que nosotros llamamos de lock-in, o sea, la reproducción de esta característica, de esta composición en el tejido económico. O sea, los sectores que tienen capacidad de hacer inversiones son justamente los sectores que exportan materias primas y manufacturas intensivas en recursos naturales. Por lo tanto, esos sectores tienen una tendencia de crecer. Las manufacturas que por el tema de la apreciación del tipo de cambio, que tienen más dificultades de competencia internacional, no tienen capacidad de inversión, por lo tanto, la tendencia es disminuir cada vez más la participación en el PIB. Esto está pasando claramente en varios países de la región. Bien, ahí son algunas características. Está claro que las exportaciones son hechas por pocas empresas y son pocos los productos exportados. En el tema de la vulnerabilidad externa, hay un crecimiento de la deuda privada muy importante en estos últimos años en varios países de la región, fundamentalmente en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, que son países en que la deuda externa pública no es significativa, pero la deuda privada creció bastante. Miren que en el caso de Chile llega ahí a una participación realmente muy importante del total. El tema de la debilidad del Estado, podemos ver que la carga tributaria en general es baja en América Latina, ese es el promedio. Hay países que están arriba del promedio de forma muy significativa, que es el caso de Uruguay, de Argentina y de Brasil, otros que están abajo, que son los casos de los países de América Central, y el caso de México, porque ahí en el caso de México las recetas del petróleo entran a financiar los gastos públicos, pero no son contabilizados como carga tributaria, que no lo son de verdad, ¿no? Pero ese es un tema justamente porque para hacer políticas públicas de calidad es necesario financiarlas. Entonces el tema de la reforma fiscal es un tema fundamental.
y el hecho de que Chile logró hacer la reforma fiscal es muy importante en este proceso, justamente para tratar los temas estructurales más relevantes, como por ejemplo el tema de la educación, como ustedes bien lo saben. Yo salté, le brinqué ahí una... Bien, ese es el tema de la desconfianza en el Estado. América Latina continúa con un nivel muy elevado de desconfianza de la ciudadanía en el Estado, ¿no? Ese es un problema porque, claro, para llevar adelante, esos son datos del Latino Barómetro de 2011, no es de ahora, por favor, atenten a eso, ¿no? Porque las cosas cambian. Pero aquí el tema es justamente llamar la atención de que para hacer políticas de mediano y largo plazo hay también no solamente que tener los pactos políticos, pero hay que tener también la participación de la ciudadanía sosteniendo los procesos, ¿no? Entonces, y como hay una desconfianza en relación al Estado, hay que reconquistarla justamente para poder construir políticas de mediano y largo plazo. Bien, la relación entre heterogeneidad estructural y vulnerabilidad externa, o sea, entre el tema de la productividad, que es baja y mal distribuida, ¿no? Y el tema de la vulnerabilidad externa, que significa que pasamos por procesos recurrentes de crisis cambiarias, ¿no? Nos pone siempre en una situación de periferia económica, ¿no? O sea, esta volatilidad es muy característica de la periferia económica. Nuestra participación en el PIB mundial no creció, podemos ver ahí que Asia en desarrollo hoy está con 23% y tenía menos que nosotros 20 años atrás. Entonces, estamos ahí a perder espacio para las economías de Asia. Pasamos a absorber un poco más de inversiones extranjeras directas, pero sería todavía no se compara con Asia. Y el problema ahí es que hay diferencias de políticas entre la política, por ejemplo, de países como China, que orientan el tema de las inversiones directas, y la nuestra, de la región, que es totalmente sin ningún tipo de regulación. Los capitales van a los sectores que quieren, mismo que no sean los más interesantes desde el punto de vista de la estrategia de largo plazo. Este es el indicador más fundamental para este tema de nuestra vulnerabilidad recurrente, nuestra incapacidad de superar esa cosa de ser periferia económica. Es justamente una cosa que llamamos la relación de la elasticidad ingreso de las exportaciones con la elasticidad ingreso de las importaciones. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el ingreso de las economías internacionales crece, nuestra capacidad de exportar es baja. O sea, aprovechamos poco los momentos de crecimiento de los ingresos internacionales y lo que aprovechamos no está relacionado con los sectores más dinámicos y que tienen más innovaciones. Cuando nuestros ingresos internos crecen, nuestra elasticidad de importaciones crece significativamente. O sea, el abastecimiento del mercado no es hecho por producción doméstica, es hecho por importaciones. Eso significa que hay siempre una tendencia de generar déficits de transacciones corrientes en el tiempo. Eso que debemos superar. Se puede ver ahí la línea negra interrumpida, es el caso de Corea. Corea
logró superar este problema, ¿no? La verdad, la negra es de Malasia, perdón. La azul clara es de Corea. Entonces, ahí es casi 2,3 veces más grande la elasticidad de ingresos de las exportaciones en relación a la ingresos de las importaciones. La tendencia ahí es de tener superávites de transacciones corrientes y principalmente comerciales. Ese es un tema que solo se cambia con políticas industriales explícitas, ¿no? No hay como, eso no se cambia de forma espontánea, como ya vimos en el caso de Corea, que no fue espontáneo, y tampoco en el caso de China, que tampoco fue espontáneo, como el caso de Japón. Todos los países que superaron ese tipo de problemas lo hicieron a través de políticas industriales explícitas. Bien, ahí el tema de la generación de tecnología, que nuestra capacidad de generar patentes es muy baja. Sabemos que también no basta generar patentes, hay que tener la capacidad de implementar sistemas industriales adecuados, ¿no? Nuestras inversiones en investigación y desarrollo también es baja. Argentina 0,5, Brasil 1,0, México 0,4. Las economías maduras 2,4. Y también podemos ver que sería posible seguir adelante mismo con abundancia de recursos naturales. O sea, tenemos economías con abundancia de recursos naturales que gastan 2% del PIB en investigación y desarrollo. Entonces, no es el tema de que tenemos recursos naturales que nos impiden de hacer esas inversiones, investigación y desarrollo. Eso también es fundamental. Ustedes que son de esta área conocen bien eso. Bien, la relación entre heterogeneidad estructural y la debilidad del Estado, ahí vamos a ver una información muy importante sobre este tema. La heterogeneidad estructural, que es justamente el tema de la productividad, y la debilidad del Estado, que es el del subfinanciamiento del Estado, nos pone en situación de periferia social, o sea, regiones de alta vulnerabilidad social y siempre con la posibilidad de regresión en los indicadores, lo que es nuestro gran tema, ¿no? Miren que ahí son datos de los países de la OCDE. Esos son datos del índice de Gini. El índice de Gini es un índice de concentración, en este caso concentración de ingresos. Este índice, cuanto más bajo, mejor, ¿ok? Desde el punto de vista de los indicadores de distribución. Miren que en los países de la OCDE, antes de impuestos y de transferencias, el índice de Gini puede llegar a veces a ser muy similar a los nuestros. Pero después de impuestos y transferencias hay una reducción significativa del índice de Gini. Las barras amarillas son estos indicadores de la reducción del índice de Gini después de impuestos y transferencias. En nuestro caso, ahí abajo hay países de la región en que los datos estaban disponibles. Podemos ver que el máximo que llegamos ahí es algo como 15% de reducción. En el caso de los países de la OCDE, van de 20 a más de 40% de reducción. O sea, la forma de recaudar los impuestos y de gastarlos importa desde el punto de vista distributivo. Y los países de la OCDE, como tienen estructuras tributarias progresivas y hacen transferencias también progresivas, logran disminuir las desigualdades con este
proceso. Por eso, las reformas fiscales son muy importantes, no solamente para financiar, pero también para disminuir esta característica, financiar las transferencias en las políticas públicas, pero también para disminuir estas distorsiones distributivas del sistema tributario de la región. Toda la región tiene esa característica, todos los países, no hay diferencias de grados, ¿no? Pero es una característica de América Latina y del Caribe. Podemos ver ahí por este gráfico, eso voy a pasar rápidamente, es un gráfico súper complicado, pero las informaciones que están ahí son las informaciones que relacionan los gastos sociales como porcentaje del PIB con el nivel de productividad generado por los países. Esto es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad de las políticas distributivas. O sea, una vez que se supera un determinado nivel de gasto social, también es necesario buscar un crecimiento de la productividad. No podemos dejar el crecimiento de la productividad afuera de la agenda, porque la generación de excedentes es fundamental para financiar este proceso de desarrollo, la verdad, de los indicadores sociales y así por delante. Ahí se puede ver justamente que los países que tienen los mejores indicadores de gastos sociales también son los que tienen mejores indicadores de generación de productividad. El caso de Corea está en el cuadrante equivocado en este gráfico. Justamente tiene una productividad que permitiría gastos sociales más significativos, pero hay que avanzar mucho ahí en ese tema en Corea. El tema de la periferia política. Ahí es la relación entre la debilidad del Estado y la vulnerabilidad externa. ¿Qué pasa ahí? Como tenemos crisis externas recurrentes, necesitamos de recursos internacionales que vienen con condicionalidades de políticas, ¿no? Y como justamente los estados son débiles y la institucionalidad es débil, es necesario recurrir ahí a esas fuentes internacionales. Eso nos pone siempre en una situación de periferia política, o sea, de tener que aceptar en esas situaciones más dramáticas las condicionalidades que no son nada generosas en esas situaciones. Podemos ver que desde el punto de vista de nuestra participación en los organismos globales, continuamos con una baja participación. La reforma de los organismos de Bretton Woods continúan pendientes y nosotros continuamos ahí sin tener una participación relevante. Eso tanto en los organismos de Bretton Woods como también la propia Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Bien, yo voy a pasar directamente al tema de los pactos, porque ya solo esa información aquí que es importante. Ustedes pueden ver que mismo después de todo este esfuerzo de disminución de la pobreza, todavía la pobreza continúa elevada en la región, pero lo que hay ahí que nos preocupa mucho es que se generó una meseta, ¿no? En los últimos años. El ritmo de caída de las tasas de pobreza ya están prácticamente estagnados y principalmente de las de indigencia, ¿no? Entonces ahí es necesario ver este tema con más cuidado. Y mismo con la disminución de la desigualdad en la región, que se disminuyó prácticamente de 0,6 a 0,5, continuamos como la región más desigual desde el punto de vista de los ingresos. Esas son las franjas de vulnerabilidad. Eso
es muy importante porque es importante desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político. En situación de democracia, tal vez esta sea la primera vez que nosotros vamos a estar en una situación en que la movilidad social que tuvimos en los últimos años puede pasar por una regresión caso haya una crisis fuerte adelante, porque gran parte de la población que salió de la pobreza está en una franja de vulnerabilidad, lo que significa que pueden volver, regresar a una situación de pobreza. Es un tema muy sensible, porque justamente cómo reaccionarán estas poblaciones en una situación como esa de volver a la pobreza después de pasar por una movilidad social positiva. Eso puede generar crisis políticas significativas, ¿no? Podemos ver lo que pasó ahora en Europa, ¿no? Que todos los gobiernos, no importaba si eran de progresistas o conservadores, bastaba estar en el gobierno para cambiar el gobierno por el tema de la crisis, ¿no? Ese es un tema muy relevante. Bien, la importancia de pactar es fundamental. Nosotros tenemos una propuesta para los países de la región de varios pactos. Eso, claro, tiene un sentido indicativo. Cada país debe considerar, la CEPAL no es prescriptiva, ¿no? Entonces, son sugerencias a los países. Cada país debe elegir los pactos que son fundamentales, los que son más necesarios y los que son más viables desde el punto de vista también político. Pero ahí están. El pacto fiscal, por los motivos que ya presenté, porque el tema fiscal está vinculado en la capacidad de gasto de los estados, pero también al propio tema distributivo per se, o sea, nuestra fiscalidad no es neutra, no es neutral, es una fiscalidad regresiva, o sea, ella concentra. Entonces, eso es un tema fundamental para financiar políticas, pero también per se eso es un tema. Un pacto por la inversión en la política industrial, por el tema de la productividad, por el tema de la capacidad de competencia internacional, por el tema de la capacidad de disminuir las heterogeneidades estructurales y aumentar la capacidad de transmitir productividad a todo el sistema económico. Los pactos sociales y laborales, vimos en el gráfico que 80% de las ocupaciones son de mediana y baja productividad y más de la mitad de nuestro mercado de trabajo está en la informalidad, por lo tanto ese es un tema fundamental. Hay que también ver el pacto por la gobernanza de los recursos naturales, justamente cómo tratar el tema de la propiedad, el tema de la apropiación de las rentas, de la distribución de las rentas y cómo aprovechar para cambiar las estructuras en el sentido necesario. Y también el pacto de la región con la comunidad internacional para la agenda post-2015, que sustituye las metas del milenio. Esto está en negociación y es una cosa muy importante porque establece ahí parámetros, en este caso no solamente para los países en desarrollo, pero para toda la comunidad internacional. Esa es la diferencia principal entre la Agenda Post-2015, que es una iniciativa de los Estados miembros de las Naciones Unidas, y las metas del milenio, que fue una iniciativa de la propia Secretaría de las Naciones Unidas. Hay una diferencia ahí en el proceso, pero también hay una diferencia en que no es una relación de cobranza de los desarrollados en relación a los en desarrollo. Esto debe ser un compromiso de toda la comunidad internacional.
Básicamente son esos los elementos. Los documentos de la CEPAL están a disposición de todos ustedes y todas ustedes. La CEPAL tiene un repositorio digital de 30.000 documentos. Ese repositorio es de libre acceso. Cada uno puede acceder y bajar los documentos, no tienen ahí ninguna restricción. La única restricción es citar las fuentes, pero fuera esto está a disposición de todos los investigadores y profesoras que tratan del tema del desarrollo y de las políticas industriales. Muchas gracias por la atención. Agradecemos a don Antonio Prado su interesante y documentada exposición. Luego vendrá un panel de discusión que será moderado por el profesor Eduardo Contreras. Pero por el momento les invitamos cordialmente a un pequeño café. Nos encontramos dentro de algunos minutos. Gracias.